Bueno, creo que podemos empezar, ¿no? Arrancamos entonces. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de finanzas a la medida. Yo les pido que si es posible que dejen las cámaras prendidas. Eso ayuda muchísimo me ayuda muchísimo a entender cómo están ahí en términos del entendimiento y si tienen alguna duda o algo así. Veo que todavía hay gente que está llegando y bueno, voy a compartir mi pantalla para que empecemos. Nueva presentación. Bueno, ¿la ven bien? ¿Sí? Ok. La idea es hablar un poco de qué es el financiamiento a la medida, de qué instrumentos financieros existen. Ya hablamos un poco de eso en las sesiones anteriores, pero hoy vamos a verlo desde una otra perspectiva que nos ayuda a trabajar con el concepto de financiamiento a la medida. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la toma de decisiones, de cómo utilizar el financiamiento a la medida, trabajar con un ejercicio y tomar unos minutitos ahí al final para hablar de los casos para nuestra última sesión en 2 semanas. ¿Ya? La idea es que al final de la sesión de hoy ustedes conozcan el concepto de financiamiento a la medida o que hayan profundizado en su entendimiento del concepto y que sepan utilizarlo en sus organizaciones. De una manera muy sencilla, a ver, veo que hay algo aquí. De una manera muy sencilla, el financiamiento a la medida consiste en definir las limitaciones y las condiciones del inversionista, o sea, qué necesita el inversionista para aplicar sus recursos, identificar las necesidades de la organización de propósito social en que se está invirtiendo y encontrar los instrumentos financieros que mejor se adecuen a las dos partes, ¿sí? Las necesidades del inversionista y de la organización de propósito social en que invierte. Empezando por la parte del inversionista, hay distintas maneras de mirar las limitaciones y las condiciones que exigen, ¿no? Y aquí yo les traigo como un recordatorio la gráfica de una frontera eficiente con 3 dimensiones que les compartí, creo que fue la semana pasada. Y eso es para acordar de los 3 ejes que hablábamos, ¿no? De perfil de riesgo, de retorno y de impacto. Entonces, ¿cuál es la expectativa del inversionista en términos de riesgo? ¿Qué tanto riesgo está dispuesto a tomar? ¿Qué espera en términos de retorno? Si es un retorno competitivo con el mercado, si es un retorno más enfocado en preservación del capital, o si es concesional, o si siquiera espera el retorno. ¿Sí? Y también en términos de impacto. Entonces, si el impacto es el único interés del inversionista, si es una prioridad o si está en el mismo nivel de expectativa que el retorno financiero. ¿Sí? Un otro punto que es importante entender es cuál es la teoría de cambio. No solo para entender el sector en que actúa y la estrategia para actuación en este sector, pero también para entender cómo los instrumentos financieros pueden contribuir para la teoría de cambio. Entonces, hay organizaciones, por ejemplo, que tienen como parte de su teoría de cambio viabilizar soluciones más financieramente sostenibles a lo largo del tiempo en un determinado sector. Eso implica trabajar con instrumentos financieros y apoyar organizaciones que tienen condiciones de llegar a eso, ¿no? Cuarto, hay una bolsa de papel, sí. Creo que hay alguien que está con el micrófono abierto. Y bueno, un otro punto es la estructura legal. Entonces, en algunos casos hay restricciones a qué tipo de instrumento financiero puede utilizar la organización, sea por una cuestión de las leyes, ¿sí? O incluso de las restricciones de las reglas de la propia organización, ¿no? Y los compromisos que tiene con financiadores también.
a veces hay compromisos con financiadores que limitan el tipo de uso que se puede hacer del recurso o el tipo de actuación que puede tener la organización, ¿sí? Es importante también entender qué tipo de apoyo no financiero el inversionista ofrece, porque eso va de la mano muchas veces con el apoyo financiero que se ofrece y puede facilitar que se haga, que se utilice un tipo de instrumento u otro. Y, claro, las habilidades y el perfil del equipo. Entonces, eso no es decir que trabajar con instrumentos financieros que no sean parte de las habilidades del equipo actual de la organización está vetado, no de ninguna manera, sino que es importante tenerlo en cuenta porque si el equipo no tiene las habilidades o el perfil para trabajar con un instrumento específico y a la organización le gustaría hacerlo, le parece estratégico hacerlo, es importante entender cómo complementar esta brecha, ¿sí? Cómo se puede acceder a este tipo de habilidades fuera de la organización. Les doy un ejemplo aquí, creo que les comenté, ahora no estoy seguro. Yo, en la organización que trabajé en Brasil entre 2016, 2020 y 2020, coordiné un programa en que hicimos préstamos a startups de impacto social. Y una de los temas era precisamente que entre nosotros en el equipo no teníamos nadie con experiencia en, de hecho, apoyo financiero a startups. Teníamos parte del equipo con experiencia en el sector financiero convencional, bastante experiencia en términos de impacto, de apoyo a emprendimiento, pero no necesariamente de apoyo financiero y de selección de startups, de proceso de inversión, todo eso. Y ahí lo complementamos a partir de un comité de selección de estas startups en la convocatoria que hicimos, que tenía ahí sí expertos en ese tema y en otros temas también, ¿sí? Y eso para nosotros fue un aprendizaje súper importante. Igual, a lo largo del proceso de selección y de monitoreo de las startups en que invertimos, teníamos conversaciones con otras organizaciones del sector que tenían más experiencia con eso y fue una experiencia de aprendizaje súper importante para la organización. Y ahí del otro lado, bueno, ¿cuáles son las necesidades de la organización de propósito social que se quiere apoyar? Y aquí yo utilizo el término organización de propósito social, entendiendo que puede ser desde una ONG hasta una startup, una cooperativa o distintas figuras legales, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de información se espera tener en ese sentido para hacer un análisis? Bueno, entender el modelo de negocio de la organización, ¿sí? Cómo la organización entrega valor a sus clientes, cómo genera ingresos, cómo se relaciona con ellos, quiénes son los aliados estratégicos en ese proceso, los recursos estratégicos en ese proceso. ¿Cuál es el mercado actual y potencial que tiene la organización? ¿Sí? ¿Qué estructura legal y organizacional tiene? Entonces, si es, por ejemplo, una ONG no puede recibir inversión de equity, no puede vender una parte de la organización a un tercero, ¿sí? Entonces, ya hay una limitación. Pero también en términos organizacionales, cómo está estructurada la organización, quiénes son los fundadores, qué perfil tienen, si tienen más experiencia en determinado sector o no, si tienen características más típicas del sector privado o del tercer sector. Y cómo responden a distintos tipos de apoyo financiero, ¿sí? Cómo lo ven. Y igual de perfil y habilidades del equipo. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, trabajar con un instrumento súper innovador, que es complejo en términos de estructuración, y la organización que lo va a recibir es una organización que no tiene expertos en ese tema, que no tiene nadie que entienda en profundidad de finanzas, o de aspectos legales de eso, bueno,
hay un riesgo muy grande, ¿no? Y ahí hay que pensar cómo mitigarlo. Y también cuál es la etapa de desarrollo de esta organización. Es una organización que está en etapa temprana o que necesita recursos de crecimiento o que ya está más establecida. El ambiente económico, político y social en que actúa la organización también es importante, ¿sí? No solo pensar en eso en términos de mercado, sino que cuáles son las limitaciones que puede tener la organización o las oportunidades que tiene por el ambiente aquí, en que actúa, cuáles son las incertidumbres que hay ahí, cuáles son las oportunidades de salir incluso de esta inversión, ¿no? Entonces, hay algunos instrumentos que dependen de que haya un mercado no solo para la organización en que se invierte, sino que para el instrumento financiero. Por ejemplo, si uno hace una inversión en equity, en un formato más parecido con el venture capital, la salida se hace con la venta de su parte a un otro inversionista en una próxima ronda de inversión. Bueno, en este sector, en el tema específico que trabaja la organización de propósito social, hay interés de otros inversionistas, hay un mercado para eso, o se está trabajando con una deuda, hay un mercado secundario de este tipo de deuda que se pueda propiciar una estrategia de salida o no. Es un sector en que la salida va a ocurrir con el pago de la deuda simplemente, ¿no? Y por fin el uso que se pretende hacer del recurso, ¿sí? En algunos casos el inversionista tiene más control sobre eso, en otros tiene menos control. De una manera general es súper importante entender para qué la organización necesita el recurso, porque eso igual tiene un impacto importante en el tipo de recurso que la organización debe aportar, ¿no? Por ejemplo, si es una organización que necesita recurso para capital de trabajo, yo puedo trabajar, por ejemplo, con un préstamo, con algo más de corto plazo, que me permita que el recurso vuelva más rápido. No tendría sentido en ese caso trabajar, por ejemplo, con un aporte en equity, porque si la organización necesita capital de trabajo, es probable que lo va a necesitar de manera recurrente y no puede dar una parte de la organización a cada vez que necesita más capital de trabajo, ¿no? Si no, no queda nada con los fundadores y ahí se crea un problema de incentivos, ¿sí? Y en términos generales, y después en un rato vamos a profundizar en cada uno de esos. ¿Qué instrumentos financieros hay? Podemos hablar de cuatro tipos de instrumentos financieros. El primero son los donativos, ¿sí? Los grants, en que en general la organización inversionista, o en este caso donante, tiene bajo control sobre el uso del recurso. Es común que haya un monitoreo, pero no existe una exigencia legal de participación en la toma de decisiones, ¿sí? El retorno es en general cero, no es decir que siempre sea cero. Hay casos en que se utiliza, por ejemplo, donativos reembolsables, en que la organización sí recibe de vuelta una parte de los recursos, ¿sí? Pero no hay expectativa de retorno o un enfoque en eso. Y el interés del inversionista es en el impacto. Ese es el instrumento de menor retorno esperado y se puede decir que es de menor riesgo porque no hay ninguna expectativa de retorno, entonces no hay riesgo también, ¿no? El próximo instrumento es la deuda. La deuda igual es un instrumento en que el inversionista tiene bajo control sobre el uso de los recursos. Se puede, claro, hacer un préstamo para un fin específico, ¿sí? Para un uso específico, pero no hay un control en el sentido de participación en la toma de decisiones. El retorno en general es previsible, o sea, hay un tope que es el interés que está acordado en el momento que se hace el aporte, ¿no? Que puede ser fijo o puede ser puede estar asociado a
un índice económico, por ejemplo, inflación más X% o algo así, pero es un retorno previsible. El inversionista cuando hace el aporte ya tiene una idea muy clara de cuánto va a recibir y cuándo, ¿sí? Y la salida se hace en general con los pagos recurrentes a partir del flujo de caja de la organización. Hay variaciones ahí, pero ese es el modelo típico, ¿sí? El siguiente son los instrumentos híbridos y ahí vamos a hablar de algunos instrumentos híbridos que tenemos. Los instrumentos híbridos tienen algunas características de deuda y algunas características de equity. Por eso a veces se los llama de casi equity. Y bueno, que es parecido con la deuda, el tema de bajo control. Entonces, en general, no suponen una participación del inversionista en el proceso de toma de decisiones. El retorno es menos previsible que la deuda, pero en general más previsible que el equity. Y la salida se hace a partir de pagos que vienen del flujo de caja de la organización o, en algunos casos, puede ser a partir de la compra de participación accionaria que tiene el inversionista, ¿sí? Y el último instrumento que tenemos aquí, que tiene más alto riesgo y también más potencial de retorno, más expectativa de retorno, es el equity. El equity ya presupone un alto control, o sea, no es obligatorio, pero es común que el inversionista, especialmente si tiene una participación importante en el capital de la empresa, participe de la toma de decisiones. Hay casos incluso en que eso es una condición. Entonces, por ejemplo, bueno, yo soy un fondo de venture capital, yo quiero invertir en una startup, pero veo que ellos no tienen necesariamente una persona con habilidades financieras. Yo invierto, pero yo pongo a alguien de mi equipo para ser el CFO, por ejemplo, ¿sí? Conozco algunos casos en que eso ha pasado. Y puede ser extremadamente benéfico, sea para la startup, que tiene alguien con habilidades más específicas, que complementa, que fortalece las habilidades del equipo, y para el inversionista, que pasa a tener mucho más confianza en los datos que se reportan, en la toma de decisiones y todo eso. El retorno es poco previsible en general, porque al ser participación accionaria, si el negocio simplemente no avanza, si quiebra, el inversionista puede perder todo, pero igual puede ser que se convierta en un unicornio, ¿no? Que sea un negocio que tenga un éxito estupendo y bueno, ahí el inversionista también puede tener un retorno muy alto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay un riesgo muy alto. Y la salida, en general, se hace con la venta de participación accionaria. No es la única manera de tener retorno, pero es la manera de tener una salida, ¿sí? Y se acuerdan que en la última sesión les presenté una jerarquía de protección del inversionista. ¿Cuáles son los niveles de protección del inversionista? ¿Sí? Como les comentaba, el equity, la inversión en participación accionaria, es la que brinda la menor protección al inversionista, en que está más expuesto, sea a las posibilidades, al riesgo negativo, o sea, que el negocio simplemente deje de existir, ¿sí? Que no funcione el modelo de negocio, o también positivo, el negocio si es muy exitoso, que el inversionista tenga un súper retorno. Después viene el préstamo subordinado, después el préstamo senior, que no cuenta con garantías, y la opción más segura para el inversionista, pero que también tiene un retorno más previsible, con menos potencial de un súper éxito, ¿sí? Es el préstamo preferente con garantías, ¿sí? Ahora, profundizando en cada uno de los instrumentos o de las categorías y qué instrumentos específicos existen en cada una de ellas. Empezando por los donativos, hay algunas posibilidades. Hay el donativo común, ¿sí? Que presupone un compromiso con generar impacto o un acuerdo ahí entre las partes.
pero hay distintos instrumentos innovadores que se puede utilizar o distintas maneras innovadoras de utilizar el instrumento que ya es bastante común. La primera es el contrato basado en desempeño. Este contrato significa que si la organización cumple con algunas metas de desempeño, recibe más recursos, ¿sí? Eso puede ser en un formato, yo diría, puro, en que para que reciba el recurso, la organización desde el inicio tiene que cumplir con algunas metas de desempeño, o eso puede ser en un formato híbrido en que se hace, por ejemplo, una parte del aporte inicialmente y aportes siguientes dependiendo del desempeño en términos de impacto social de la organización, ¿sí? Una otra posibilidad de utilizar los donativos, y ese es un uso bastante catalítico de ellos, es como garantías. Entonces, supongamos que la fundación apoya emprendimientos en un determinado sector y les brinda apoyo no financiero y todo eso, y tiene confianza en la capacidad de, por lo menos algunas de estas organizaciones, de tener un buen desempeño en términos de negocios, ¿sí? Lo que puede hacer es separar recursos como garantías para que estas organizaciones tengan acceso a crédito desde otras fuentes en términos más favorables, ¿sí? O que tengan acceso a crédito que de otra manera no podrían acceder porque se considera de muy alto riesgo, ¿sí? Y las garantías, como les comentaba, en general tienen un tope por préstamo y un tope de la cartera, del portafolio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, yo tengo aquí un fondo que garantiza las operaciones de crédito a este perfil de organizaciones y mi fondo puede cubrir hasta no sé, hasta el 50% de cada contrato de préstamo y hasta el 30% del total del portafolio, por ejemplo, ¿sí? Y así se establece también alguna previsibilidad de cómo se utiliza, de cómo el recurso se puede distribuir entre las distintas organizaciones que van a acceder a ello como garantía y las estimativas ahí, el cálculo de los topes se da precisamente a partir de un estudio de qué tanto capital se necesita para que las organizaciones puedan acceder a recursos comerciales o de otras fuentes de impacto, pero que están más interesadas en el retorno o que buscan un equilibrio más específico entre el riesgo y el retorno, ¿sí? Hay algo aquí en el chat, activos porque se relaciona o se requiere garantías. Angélica, lo que hablamos de los donativos no es que se requiera garantías, sino que el donativo puede servir como una garantía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como fundación, yo puedo, supongamos que yo apoyo, que estoy ahí en una fundación que apoya un emprendimiento y ya llevo ahí algunos años de apoyo al emprendimiento con apoyo no financiero y donaciones, etcétera. Veo que es un emprendimiento que ya está más maduro y que puede acceder a un crédito de organizaciones que trabajan con crédito para impacto, ¿sí? Pero todavía esas organizaciones que brindan crédito lo ven como la ven como una organización que tiene muy alto riesgo. Entonces, o no están dispuestas a prestarle plata o lo hacen con una tasa de interés muy alta. Yo, como fundación, puedo decir, bueno, yo no voy a hacer una otra donación para esta organización, sino que utilizar mis recursos como una garantía para que ellos puedan acceder a este crédito. Es decir, bueno, yo hago un contrato con, ¿cómo se dice? La organización la organización que hace el préstamo, ¿sí? Y digo que si
la organización de propósito social no les paga, yo cubro hasta el 50% del valor que ellos han tomado. ¿Sí? Eso significa que mi recurso como fundación les permite acceder a un otro tipo de recurso que puede contribuir quizás incluso más para su desarrollo, a depender de la etapa en que está el negocio. ¿Sí? Esa es la idea. No sé si aclaré la duda. Perfecto, ya. Bueno, y ahí hay una otra posibilidad que son los donativos reembolsables. Como les comentaba, en general se entiende donativo como un instrumento que no tiene expectativa de retorno, ¿sí? Pero se puede utilizar en algunos casos la figura del donativo reembolsable. Eh, eso yo creo que depende mucho de las posibilidades legales en cada país y del instrumento legal específico que se puede utilizar para eso. Pero la idea es que a depender del desempeño que tenga la organización, se puede, la organización de propósito social, ella puede devolver una parte de los recursos al inversionista, ¿sí? En general, eso se hace sin una tasa de interés, entonces es distinto del préstamo en ese sentido, de que no se trabaja con una tasa de interés o con la expectativa de que eso genere retorno financiero, sino que eso crea la idea es que eso crea la posibilidad de que el recurso vuelva al inversionista y se pueda utilizar para apoyar otras organizaciones, ¿sí? Juan, ¿tiene una pregunta o comentario sobre eso? Sí, Samir, yo quería preguntarte, buenos días, con respecto a este tema legal, el marco normativo en Colombia, eh, para hacer este tipo de instrumentos, ¿existe, digamos, como la normatividad en Colombia para hacerlo o todavía no está desarrollada? O para algunos sí, para otros no. De hecho, yo no conozco los detalles del ambiente legal en Colombia para ese tema. Eh, Veo que Daniela tiene la mano levantada, Sí, no sé si se puede agregar en ese tema. sí, Samir, era pues preguntar primero a cuál mecanismo puntualmente se refiere, si es de financiamiento a la medida que integra tantos que si cómo estaría estructurado o si puntualmente es al contrato basado en desempeño o a los donativos reembolsables. Pues en general a todos, como para Ok, uno saber, venga, si yo quiero utilizar este instrumento, ¿la normatividad en Colombia me lo permite o todavía no hay un desarrollo normativo en ese sentido? Como para vale. tener una visión general de cuáles hoy en día sí se pueden y cuáles tal vez no existe la normatividad. Sí, pues mira, contratos basados en desempeño, de hecho ya se ha hecho, se hizo con Bogotá en temas de empleo y fue con gobierno local, pero ese sí, ya existe un COMPES para hacer todo lo de pago por resultados, que es creo que el siguiente, que era después de donativo, bueno, en el capital filantrópico, que también ya existe. Y los SINC, muchos fondos lo están empezando a hacer, fondos privados y de hecho con Impacto hace unos años hicimos un curso con Roots of Impact y en Latinoamérica en general y en Colombia fondos de inversión ya también lo estaban usando. Ahora, si la pregunta era un poco también de financiamiento a la medida y si una organización sola puede como desde su figura jurídica, yo no soy abogada, pero desde su figura jurídica, tener tantos diferentes mecanismos, yo no lo sé y es una pregunta que también me encantaría si pudiéramos resolver o traer la próxima sesión o si alguien sabe, porque sé que individualmente sí se pueden, pero no sé si agrupado todo en un mismo fondo se pueden usar estos instrumentos. Bueno, esa sería mi respuesta y mi pregunta también. No sé si fue clara. Gracias, Daniela. No, sí, muchas gracias. Pues digamos que todavía queda uno con la duda de si se puede o no ciertos instrumentos, pero si ya ha habido experiencias, incluso como Sí, mencionas, si ya hay un COMPES, pues creo que ya
pues me imagino que el país está en camino a habilitar todo este marco normativo para el desarrollo de estos instrumentos. Hay un COMPES de pago por resultados desde el año pasado y de estos instrumentos, y lo que te digo, de todos los que se han presentado, sí hay casos, pero no sé si sí hay una organización que pueda hacerlos todos o si todos deben ser como individuales dependiendo de quién es el donante o el inversionista. Esa parte no sabría contestarte, pero que si se puede cada uno, sí, porque si los hemos, o sea, si se han hecho en el país todos y pues ya hay un marco normativo y de hecho hay ya un fondo de pago por resultados, o sea, un fondo que tiene el gobierno nacional donde solamente usan estos instrumentos, o sea, es solamente para usar este tipo de instrumentos, de contratos de desempeño, de bonos de impacto social, etc. Ángela, ¿quiere comentar? Sí, lo que pasa es que yo el tema, pero no sé si puedo estar equivocada, el tema de bonos de impacto social no lo veo en el capítulo de donativos, yo lo veo en el capítulo de inversión, donde incluso hay un retorno, donde se recupera el capital y hay una posibilidad de recibir pues ese retorno con rentabilidad. Entonces no lo veo en el capítulo de donativos, pero no sé si estoy dando una interpretación errónea. Sí, bueno, ya lo comento, bueno, yo empezando por este tema, los SIPs sí no están aquí en los donativos, sino que en el tema, bueno, se puede mirar de distintas perspectivas, pero en general se entiende como un instrumento más parecido con la deuda desde la perspectiva del inversionista, ¿sí? Incluso porque es un bono. Lo que yo he puesto aquí es el SINC, que es el incentivo de impacto social, que es distinto del SIP en el sentido de que es un pago que se hace por el impacto que genera una organización y que está asociado a una otra inversión que recibe la organización. Entonces, por ejemplo, a ver, yo tengo ahí una organización de propósito social que está buscando un inversionista, ¿sí? Hay un inversionista interesado, pero no está tan seguro que la organización puede generar ingresos suficientes para que él tenga el retorno que espera. Yo, como fundación, puedo decir, oye, si la organización cumple estas metas de impacto social, yo les pago por eso. Y al hacerlo, creo una otra fuente de ingresos para la organización y la hago más atractiva para el inversionista. O igual si es una organización con que yo trabajo hace ya unos años y hay un inversionista interesado, pero yo sé que es un inversionista que no entiende tanto del contexto de impacto o le parece algo lindo, pero de hecho no va a monitorear el impacto y todo eso. Yo puedo poner el mismo contrato, un SINC, para garantizar que la organización esté atenta al tema de impacto, a llegar a una población más vulnerable o lo que sea, y con eso alinear mis intereses como fundación que invierte en esa organización, los intereses de la organización y del otro inversionista que no está tan preocupado con eso. ¿Sí? Gracias. No, por nada. Volviendo a los temas de normativos y legales, esa ha sido una preocupación que nosotros tuvimos cuando estábamos diseñando el curso y hablamos mucho con el equipo de AFE sobre eso. Yo sé que Esteban no puede estar con nosotros hoy. No sé si María Alejandra puede contribuir con ese tema o si no es su expertise. Jonathan, yo sé que participó en otras sesiones, no sé si está también, pero es un tema que sí hablamos de cuáles son las limitaciones legales, ¿no? A nosotros no nos gustaría presentar aquí instrumentos que crearan ahí una expectativa de, bueno, me encantó ese instrumento, quiero utilizarlo. Bueno, pero el ambiente legal en Colombia no lo permite, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que el ambiente legal, si comparamos, por ejemplo, el ambiente legal en Colombia con el ambiente de Brasil, que yo conozco mejor, el ambiente de Brasil es mucho más rígido en ese sentido, ¿sí? Entonces, hay algunos de los instrumentos que les voy a presentar hoy que todavía están sobre los cuales todavía hay mucha incertidumbre en Brasil
pero en Colombia ya se ha utilizado más. Entonces, en general, hay muy pocas restricciones a qué tipo de instrumento se puede utilizar. Pero yo tampoco soy abogado, entonces, si hay alguien con un conocimiento más especializado en ese tema y puede contribuir, yo creo que sería un buen momento. Bueno, si no, avanzamos y después yo puedo... También sí, luego podemos desde la AFE también ver o sea, en qué están interesados en hacer una consulta, pues porque igual ni Jonathan ni yo somos abogados, o sea, ninguno de los dos, pero sí tenemos la asesoría de algunos abogados, pues que nos pueden luego asesorar sobre cómo podemos hacer esto y cuál es digamos, el campo legal en el que se puede hacer, ya teniendo en cuenta también los avances que han tenido, como comentaba Dani, en los bonos de impacto y las reglamentaciones que ya existen. Perfecto, gracias María Alejandra. Sí, yo creo que podemos hablar con ellos y sobre los instrumentos que estamos cubriendo hoy y ahí en la última sesión, en nuestra última sesión ya podemos traerles ahí una respuesta de qué restricciones hay, pero en general yo digo que es poco probable que haya alguna restricción sobre esos instrumentos en Colombia, ¿sí? Bueno, avancemos entonces para cuáles son las implicaciones de trabajar con donativos. El primero, implicaciones positivas y no tan positivas, ¿no? El primero es que es en general una estructura legal bastante sencilla, ¿sí? Entonces, no es algo complejo de diseñar y de implementar. En general, se puede definir junto con la organización de propósito social para qué se utiliza el recurso. Eso es lo más común, ¿no? Pero es posible que haya algunas restricciones al hacer donaciones a empresas. Yo ya lo he visto aquí en Brasil también, un caso en que una organización filantrópica estaba interesada en apoyar un negocio de impacto social en la etapa temprana y dijo, bueno, para nosotros la manera más sencilla es hacer una donación a la empresa para que entregue sus soluciones a una población vulnerable. A la empresa no le interesó tanto, porque dijeron, bueno, los temas fiscales son distintos para donaciones y para venta de productos y servicios, ¿sí? Y si decimos que recibimos una donación para entregar nuestros productos, nuestras soluciones, es posible que al gobierno les parezca que estamos intentando no pagar los impuestos debidos. Entonces, para nosotros es más interesante que la fundación, de hecho, compre la solución y la regale a la población vulnerable, ¿sí? Entonces, hay un tema ahí sutil, pero que es importante entender cuál es, estamos hablando justamente de restricciones legales, ¿no? Muchas veces ellas no están del lado del inversionista, sino que del lado de la organización que recibe la inversión o los recursos, ¿sí? No es decir que una empresa no pueda recibir donaciones, puede, es muy común que se haga, especialmente si estamos hablando de temas de desarrollo, de innovaciones, incluso hay muchos recursos públicos que se aportan a las empresas de esta manera, ¿sí? Pero hay que diseñarlo bien contractualmente para no estar en un escenario de incertidumbre legal, ¿sí? El próximo grupo de instrumentos, a ver, ¿hay alguna duda aquí? La empresa no puede generar un certificado de donación a la ESAL y este no sería procedente. No sé si entendí, Angélica. Sí, es que si una ESAL o entidad sin ánimo de lucro, no hecho una fundación, entrega una donación a una empresa, la empresa no tiene la capacidad de generarle un certificado de donación, que es el documento legal mediante el cual la fundación o la entidad donante puede hacer que esa donación sea, digamos, pues tenida en cuenta como tal dentro de su declaración de renta. O sea,
dentro de, bueno, o la certificación fiscal que debe presentar en Colombia. O sea, esa donación no es una donación que pueda ser certificada y digamos que no procede como tal en la legislación colombiana. No sé si te soy un poquito más clara. Ah, sí, o sea, eso es un problema que no pasaría en Colombia por el tema de cómo se reporta, ¿es eso? Sí, es que las entidades sin ánimo de lucro o fundaciones no podemos donar a empresas ni a personas naturales porque ellos no nos emiten el certificado Ah, perfecto, al entendí. correspondiente para poderlo incluir dentro de todo el tema fiscal propio. Ujú, entendí. Veo que Jonathan tiene la mano levantada. Jonathan quiere eh, agregar a la conversación. Sí, no, pues de pronto también a manera de pregunta, pero como yo le dije, que de pronto no, la norma sí lo permite, digamos, no hay una restricción para hacer donaciones, ya la limitación que mencionaba Angélica estaría más en la parte fiscal, y es que en las entidades sin ánimo de lucro los ingresos no procedentes o no deducibles, es decir, aquellos que no me autoriza la autoridad de impuestos para descontar, automáticamente se me convierte en envase para pagar impuestos. De pronto, esa sería la limitación a la implicación, pero ya el tema legal que si lo puede hacer, digamos, si yo quiero asumir la carga fiscal además de la donación, no estoy tan seguro si también hay la limitación. Sí se puede hacer. De hecho, nosotros en la fundación hemos efectuado pagos, por ejemplo, a entidades sociales internacionales y ellos, pues, de alguna manera No no nos emiten el emiten esos certificado. certificados. Pues Claro. asumimos, como tú dices, la carga fiscal o hemos tenido que hacer una donación, digamos, a unos desmovilizados. Entonces son recursos que, pues sí, los podemos girar. No es que esté, digamos, prohibido, pero nos implican un costo fiscal adicional. ¿Ya? Bueno, el siguiente grupo de instrumentos financieros está relacionado con la deuda, tiene la deuda como instrumento típico, ¿no? Y ahí hay distintos tipos de deuda, ¿sí? Hay la deuda con colateral, en que se exige que la organización que toma el préstamo presente algún activo como un colateral y es como es un instrumento que permite que el inversionista tome el activo si la organización no puede pagar por el préstamo, ¿no? En general son maquinarias, pueden ser no sé, a veces vehículos o lo que sea, ¿sí? Existe también la figura de deuda sin colateral, que es muchas veces utilizada por las fundaciones porque por tener un interés en el impacto, muchas veces están más dispuestas a tomar riesgo y con eso ofrecen la deuda sin colateral, ¿no? Una otra figura es la del arrendamiento financiero, que es cuando la organización de propósito social paga, necesita recursos, por ejemplo, para inversión, para comprar una máquina específica, ¿sí? Y lo hace por una figura de arrendamiento financiero en que el inversionista, de hecho, provee los recursos para que se compre la máquina y la organización de propósito social le paga en parcelas. Y ahí, al fin del plazo del arrendamiento, la organización puede comprar la máquina, o se puede conjuntamente venderla a un tercero, ¿sí? Un otro modelo que es más utilizado para organizaciones que necesitan capital de trabajo. Hola, Daniela. Hola, es que te quería preguntar, no entendí también el de arrendamiento financiero, no sé si solamente es con máquinas o también
hay como alguna forma con servicios. No sé si puedes dar 2 ejemplos más como para entender como la amplitud que podría tener ese que yo no lo conocía antes. Claro. En general, el arrendamiento financiero se utiliza para activos tangibles, ¿sí? Como máquinas o vehículos o, no sé, estoy pensando aquí que qué otro tipo de activo puede ser. No sé, estoy pensando aquí. Puede ser un leasing, eso puede manejarse Leasing, como exacto. leasing Es un también. leasing, es exactamente un leasing. Ay, ¿Entiendo perdón, mejor? Vale, entonces más como para activos tangibles, no como para servicios y eso, sino como más un leasing condonable, por así decirlo. Sí, sí, ok. exactamente. Exactamente. Gracias. Una preguntita, ¿me puede de pronto profundizar un poquito con la deuda con colateral y sin colateral, como con un ejemplo que no lo escuché como bien o no lo entendí bien? ¿Me hace el favor? Claro. El colateral es un activo que la organización que toma el préstamo provee como, bueno, si no paga, la organización que hizo el préstamo puede tomar el activo. Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tomar un préstamo con el banco me va a preguntar, bueno, ¿qué colateral tienes tú? Ah, bueno, no sé, yo tengo mi coche, yo tengo una casa y bueno, lo pongo como colateral, ¿sí? Si yo no pago el préstamo, el banco me toma el coche y me toma la casa. ¿Sí? Es la Eso es misma como la idea hipoteca, de lo pues, que paga con una empresa. deuda con hipoteca, pues más o menos lo que decimos aquí en Colombia. Y deuda con hipoteca. Yo ¿Sí? creo que es un poco distinto de la hipoteca, pero la idea es la misma. ¿Sí? Ya, listo, gracias. Y bueno, estamos ahí en el factoraje o la anticipación de cuentas por cobrar. Esa es la idea de que eso es más común entre organizaciones de propósito social que necesitan capital de trabajo, ¿no? Y que reciben de sus clientes en un plazo más largo. Yo les comentaba, por ejemplo, del caso de Vivenda la semana pasada, y no es exactamente ese tipo de instrumento que han utilizado, pero es parecido en el sentido de que se anticipa lo que ellos van a recibir, ¿sí? Ellos lo hicieron por un instrumento mucho más complejo, eso sería una manera más sencilla de hacerlo. ¿Quién yo sé que lo hace en un contexto que no tiene nada que ver con impacto? Pero yo creo que es fácil entender la idea. Son las maquinitas de tarjeta de crédito, ¿sí? Porque para el pequeño negocio, por ejemplo, el pequeño emprendedor que a veces tiene que acepta pagos en tarjeta de crédito, él lo va a recibir en 15 días, a veces en un mes, ¿sí? ¿Qué hacen esas empresas? Adelantan los recursos que ellos tienen por recibir y cobran un poco por eso, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo que recibir 100 en un mes, puedo elegir recibir 95 en 3 días. Y eso para mí, como un pequeño emprendedor, puede ser súper importante para mi capital de trabajo, ¿sí? Esa es la idea y se puede trabajar con ese tipo de cosas con un enfoque de impacto también, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en una organización que trabaja con agricultura, ¿sí? Con pequeños agricultores y los agricultores venden a una red ¿cómo se dice? Supermercados, se dice supermercado, ¿no? Sí. Pero bueno, los supermercados les pagan en 90 días. Bueno, para un pequeño agricultor eso es terrible, ¿no? Él necesita capital mucho antes de eso. Y ahí se puede anticipar las cuentas que ellos tienen por cobrar y en general se cobra una tasa por eso, ¿sí? Y ahí el supermercado lo va a pagar no al agricultor, sino que
a la organización o la empresa que hizo el factoraje, ¿sí? Y el último instrumento que tenemos aquí es del préstamo vinculado al impacto, que es esencialmente un préstamo en que si la organización de propósito social genera más impacto, tiene un descuento en el interés que tiene que pagar sobre el préstamo, ¿sí? Esa es esencialmente la idea. ¿Qué implicaciones hay en ese tipo de instrumento? El retorno que tiene el inversionista está topado al interés que está fijado en el instrumento. O sea, no va a tener, aunque el negocio para el cual está prestando recursos sea muy exitoso, él no va a tener un súper retorno con eso, ¿sí? Y tiene una ventaja que es preferente sobre otros instrumentos. Entonces, en la jerarquía que les compartí hace un rato, en general es uno de los primeros que reciben recursos de la organización, ¿sí? Después de los funcionarios y todo eso. ¿Alguna otra duda sobre la deuda? ¿Ángela? Samir, el préstamo vinculado al impacto, si te sirvió el ejemplo y retomándolo es, me debes 100 pesos a una tasa del 12% efectivo anual, pero si el resultado supera la meta esperada, no sé, pues definida, te puedo disminuir 2 puntos de esa tasa. ¿Es eso? Sí, es exactamente eso. Y se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de una manera en que si la organización de propósito social cumple la meta, hay una reducción en la tasa de interés, simplemente. O se puede decir que cuanto más impacto tenga, menos pago. O sea, puede ser un continuo, ¿sí? Hasta un límite, claro. ¿Sí? O no necesariamente. Incluso se puede, en algunos casos, a depender de las características de las expectativas de retorno del inversionista, incluso sí se puede hacer que con mucho impacto no hay interés o hay interés negativo, o sea, se recibe menos que el principal que se prestó. Hay distintos modelos ahí que se puede utilizar a depender de las expectativas de retorno del inversionista y del impacto. Gracias. Bueno, pasemos a los instrumentos híbridos y esos son aquellos que tienen algunas características de deuda y algunas características de equity, ¿sí? El primer instrumento es la deuda mezzanine. La deuda mezzanine está, a ver, si vuelvo ahí unos slides para la jerarquía, la deuda mezzanine estaría entre las acciones y los préstamos, ¿sí? No aparece aquí específicamente, pero estaría aquí. Está caracterizada justamente por tener un riesgo más alto que en general, como un instrumento financiero tradicional, está asociado con un retorno más alto también, ¿no? Pero cuando se utiliza en un contexto de impacto, sí es posible que haya un inversionista que está más interesado en el impacto social y tiene un retorno igual que el retorno del inversionista de deuda simple, de deuda sencilla, ¿sí? No quiere tener más retorno, pero toma más riesgo y lo hace porque está interesado justamente en el impacto social, ¿sí? En el caso de Vivenda, que les compartí la semana pasada, una parte de los recursos se aportó como deuda mezzanine y el retorno que tenían estos inversionistas era lo mismo que tenían los inversionistas de la deuda senior. Pero bueno, ¿por qué lo hicieron? Porque estaban interesados en el impacto social. Era una fundación, ¿sí? Un otro instrumento posible ahí es el financiamiento basado en ingresos. Eso es un tipo de deuda que se paga no de acuerdo con parcelas predefinidas, sino que se establece un múltiplo o una tasa interna de retorno que se espera
y ahí se paga basado en los ingresos de la organización. Y ahí, bueno, puede ser en los ingresos o las ganancias, o hay distintos indicadores que se puede utilizar para eso. Pero la idea es que yo, por ejemplo, como inversionista, digo, bueno, sí, te presto recursos, mi interés es tener, que vuelva una vez y media el monto que te presté. Y bueno, me vas a pagar con, no sé, 5% de tus ingresos, ¿sí? ¿En qué casos eso es interesante? En el caso de que el inversionista sea un inversionista paciente, que está dispuesto a tomar el riesgo de que este recurso se tome un plazo más largo para volver, ¿sí? Y para las organizaciones que todavía no tienen ingresos recurrentes, o sea, hay una perspectiva de ingresos, de crecimiento de los ingresos, pero eso reduce el riesgo que la organización tendría, por ejemplo, en decir, no, yo te pago X cada 3 meses, yo te pago X todo mes, ¿sí? Entonces, es una manera de hacerlo más amigable a la organización que está todavía en una trayectoria de crecimiento de los ingresos, ¿sí? Y en que hay alguna incertidumbre en ese caso. ¿Sí? El otro instrumento que tenemos aquí es el préstamo o las notas convertibles, que es el caso en el que se hace un préstamo para la organización y con la posibilidad de que eso se pague como préstamo o se convierta en una participación nacional. Eso se utiliza muchísimo en los casos de inversiones en startups en etapa muy temprana, en que todavía es muy difícil evaluar el negocio, no se sabe exactamente cuánto vale el negocio porque el modelo todavía no está definido, o incluso muchas veces porque todavía no han ingresado en el mercado, o simplemente porque el inversionista todavía no conoce muy bien los emprendedores, el equipo, ¿sí? Es un instrumento que se utiliza en una etapa de desarrollo de confianza entre las partes, ¿sí? Y ahí, al fin del periodo, se establece un mecanismo para que se convierta este préstamo o estas notas en participación accionaria. Por ejemplo, con un descuento sobre una próxima ronda de inversión o a veces con una fórmula específica, pero que permita que, si por alguna razón la relación entre inversionista y organización de propósito social no va muy bien, simplemente se lo pague como préstamo y se liquida la relación, ¿sí? Un otro instrumento que también es utilizado para este tipo de caso es el SAFE, las contribuciones futuras de capital. Eso es un aporte que se hace en la organización, en los casos específicamente que es muy difícil evaluar el negocio, y eso se hace como un aporte sin que se defina inmediatamente la participación que va a tener el inversionista. Y ahí se define que en el futuro, cuando la organización de propósito social reciba una próxima ronda de inversión, ahí sí se define la participación del inversionista con base en lo que invirtió en el pasado, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a invertir, no sé, este monto en el negocio, y cuando el negocio reciba una ronda de inversión, ahí sí va a estar valuado por el mercado. Este monto se va a considerar con un descuento de 15%, no sé, ¿sí? Y es un instrumento que es bastante utilizado también para para este perfil de negocios en etapa muy temprana. ¿Qué implicaciones hay ahí? Es el tipo de instrumento ideal para los casos de alta incertidumbre, ¿sí? Pero
tiene una estructuración que es muchas veces más compleja y costosa. Eso significa que es importante que el inversionista, pero también la organización que recibe la inversión, tengan claridad del tipo de instrumento, de los compromisos, que estén bien asesorados en términos legales y todo eso. ¿Alguna pregunta antes que pasemos al equity? A ver cómo estamos con el tiempo. Hay también distintas maneras de utilizar el equity o la participación accionaria, la inversión de capital. El más común es el equity tradicional, o sea, la organización aporta recursos y en cambio recibe una parte de la empresa, ¿sí? Esto funciona para organizaciones que trabajan para organizaciones de propósito social que están estructuradas como empresas, ¿sí? No se puede, por ejemplo, tener equity en una ONG o en una cooperativa, ¿no? Hay otras maneras de utilizar el equity, por ejemplo, con un proceso de recompra o redención, que es el caso en que la salida, sí, eso es importante, cómo el inversionista en equity tiene el retorno. En general, especialmente si estamos hablando de inversión en negocios en etapa temprana, con una salida, o sea, cuando vende su participación a un otro inversionista. Entonces, si yo soy un inversionista en etapa semilla, yo voy a tener mi salida cuando el emprendimiento reciba una ronda serie A o serie B y un inversionista más grande compre mi participación, ¿sí? Con un múltiplo, claro. Una otra posibilidad es de recompra, o sea, que el propio negocio que ha recibido la inversión compre estas acciones, o que los emprendedores, que muchas veces tienen una participación grande en el negocio, lo compren, ¿sí? Eso puede ser interesante para los casos en que el negocio necesita tener un control más grande de sus acciones, sea porque necesita, por ejemplo, bueno, muchas veces eso se hace para lo que se llama de alguna manera para limpiar, como se dice, el cap table, o sea, si una organización tuvo muchos inversionistas en etapas más tempranas, eso puede hacer con que sea complejo para ella recaudar recursos de otros inversionistas en el futuro. Y muchas veces se pone ahí una etapa intermedia en que la organización recompra las acciones de estos inversionistas pequeños que recibió en etapa temprana, para que esté un poco más organizado para poder buscar recursos de inversionistas más grandes, más profesionales, que a quienes no les interesa que haya un montón de inversionistas pequeñitos ahí, ¿sí? Una otra posibilidad que se utiliza mucho en el mundo del venture capital es la inversión de tramo. Entonces, es una inversión que se hace en etapas, no más que eso, y que hay marcos específicos para que se destrabe cada una de las etapas. Entonces, bueno, ok, yo voy a invertir, no sé, $1 millón en tu startup, pero ahora te pongo $300,000 para que termines de desarrollar tu producto y lo ponga en el mercado. Bueno, producto desarrollado, lanzado en el mercado, otros 400,000 para que llegues a, no sé, 10,000 usuarios del producto. Bueno, ya tenemos ahí 10,000 usuarios, ahí llega el último tramo, ¿sí? Y eso yo creo que es bastante común también, es una estructura bastante común también con las donaciones, ¿no? Muchas veces cuando uno trabaja con donaciones de grande monto, se hacen tramos también a depender de marcos que cumpla la organización en esas entregas. La idea es precisamente la misma, sino que con una inversión en equity y no con una donación, ¿sí?
Y una otra posibilidad de se trabajar con equity es con dividendos obligatorios y o preferenciales. El inversionista tiene dos maneras de tener retorno con una inversión en equity. La posibilidad más común, especialmente si estamos hablando del mundo de startups, es con una salida, como yo les comenté. Pero si uno piensa, por ejemplo, en la inversión en las empresas que están en la bolsa, uno puede tener un retorno cuando vende las acciones que tiene, pero también con los dividendos que recibe de estas acciones, ¿no? Hay maneras de, incluso con inversión en empresas en etapa más temprana que una empresa que está, por ejemplo, en la bolsa, que el contrato establezca el pago obligatorio de dividendos o el pago preferencial de dividendos a determinados inversionistas, ¿sí? Y eso también es una manera de tener retorno que es más adecuada, claro, para negocios que ya están en una etapa más madura, que tienen ingresos recurrentes, que ya están bien establecidos, ¿sí? ¿Qué implicaciones hay de trabajar con el equity? Es un instrumento de más alto riesgo, pero también de más alto potencial de retorno. Si el negocio es muy exitoso y mañana se convierte en un unicornio o lo que sea, el inversionista sí puede tener un retorno gigante, ¿sí? El plazo de retorno puede ser muy largo y la salida depende de muchos factores. Y aquí yo vuelvo al tema que mencionaba antes de que de entender si hay un mercado no solo para los productos de la organización, sino que para la inversión también. Entonces, bueno, si yo estoy invirtiendo en un sector en que no hay nadie más invirtiendo, ¿tiene sentido invertir con la expectativa de vender la participación en esta empresa en el futuro? Si no hay nadie invirtiendo en eso, ¿a quién lo voy a vender? ¿Sí? O si estoy trabajando en, por ejemplo, aquí estamos, claro, hablando con fundaciones de Colombia, pero creo que algunos de ustedes sí actúan con una perspectiva regional, ¿no? Hay algunos países en que no hay un mercado de capitales muy desarrollado, ¿sí? Y no hay muchos inversionistas presentes. Estoy trabajando en estos países, en estos mercados. ¿Tiene sentido hacer, por ejemplo, una inversión en formato de venture capital o algo así, con la expectativa de que otro inversionista me va a comprar mi participación? Probablemente no, ¿sí? Entonces es importante entender esos otros factores que influencian las expectativas de retorno o igual de impacto del negocio en que se está invirtiendo, ¿sí? Y un punto que sí es interesante es que es el mecanismo que permite una participación más activa del inversionista en la gobernanza, ¿sí? No es que los otros no lo permitan, pero no es lo más común, ¿sí? Yo creo que les comenté que cuando trabajaba en el proyecto en que hicimos la inversión en 16 startups de impacto social, aunque fuera una deuda, y eso no es muy común en deuda, teníamos reuniones cada 3 meses con todas las startups y había un sistema de reporte de indicadores financieros y de impacto y todo eso. ¿Por qué? Bueno, porque era parte del acuerdo que tuvimos con ellos desde el inicio y, claro, les interesaba la red que la organización proporcionaba, sea con otros inversionistas o con mentores y todo eso. Entonces, no es que tuviéramos una influencia directa y legalmente prevista, ¿sí? Por el instrumento que estamos utilizando, sino que eso fue parte de un acuerdo de la manera como hicimos la convocatoria para seleccionar los negocios, ¿sí? El único instrumento que de hecho permite una participación activa en la toma de decisiones es la participación en equity. No sé si hay otras dudas o comentarios hasta aquí. Si le entendí bien, este mecanismo, todos los que mencionaste, el tradicional, recompra, inversión, solamente se aplicaría cuando es empresa como tal. Todo eso es todo mecanismo.
¿Sí lo entendí bien? Sí, si estamos hablando de inversión en formato de equity, sí. Ajá, Pero se solamente. aplica a empresas. O sea que en las fundaciones no aplicaría ninguno de esos instrumentos de equity, recompra, inversión. No. Se aplica entendiendo la empresa como la organización que recibe la inversión. Como fundaciones, ustedes sí pueden Ya. trabajar con eso. Incluso, por ejemplo, si la fundación tiene un endowment, es muy probable que tenga Ya. recursos aplicados en la bolsa, ¿sí? Por ejemplo. Entiendo. Y ahí es una manera de tener equity de una empresa. Solo que en general no se considera eso desde la perspectiva de la generación de impacto de la fundación, sino que desde la perspectiva de mantenimiento financiero de la organización. ¿Sí? Listo, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno. ¿Y cómo se hace la toma de decisiones en ese proceso? O sea, ¿cómo es que la organización puede seleccionar deals o organizaciones en que invertir? Hay dos recursos que pueden apoyar en ese sentido y esos han sido producidos por EVPA, nuestra red hermana de Latimpacto en Europa, ¿sí? Y creo que apoyan en la reflexión. Aquí tenemos en el eje horizontal el modelo de negocio de la organización de propósito social. Hay algunos casos en que simplemente no hay un mercado. Si uno apoya, por ejemplo, organizaciones que trabajan con advocacy, ¿sí? Es el tipo de organización en que no hay un mercado y se va a apoyar con un grant, con un donativo, ¿sí? Hay otros casos en que todavía no hay un mercado potencial. Se está invirtiendo en una organización que está trabajando con un mercado que antes no era atendido, que está desarrollando un mercado nuevo, ¿sí? Aún otros en que hay un mercado para una parte de las actividades de la organización de propósito social. O sea, es una organización que no está totalmente direccionada al mercado, pero que una parte de sus actividades sí encuentra un mercado, se puede financiar por la venta de productos y servicios. Y el último caso en que seguro hay un mercado, ¿sí? Eso es una de las dimensiones. La otra es cuáles las expectativas de retorno financiero y de impacto de del inversionista social o de la organización que trabaja con Venture Philanthropy, ¿sí? Una posibilidad es que esté solamente preocupada con el retorno, con el impacto social que tiene. La otra es que tenga la intención de tener impacto social y retorno financiero, pero con prioridad al impacto social, ¿sí? Es que lo que se llama impact first. Y la tercera posibilidad es que, es que la organización busque equilibrar las dos cosas, o sea, que la expectativa de impacto social y de retorno financiero estén en el mismo nivel, ¿sí? Para algunos inversionistas hay también la posibilidad de que estén preocupados más con el retorno financiero que con el impacto social, y son los que se llaman finance first, pero esos no son las fundaciones, no son los venture philanthropists, ¿sí? Y aquí el cuadro sugiere qué tipo de instrumento financiero se puede utilizar en cada uno de los casos. Eso, claro, es una sugerencia, ¿sí? Es importante en cada caso analizar qué tiene más sentido para las expectativas de los inversionistas y la necesidad de la organización en que se invierte, ¿sí? Y bueno, eso es una sugerencia inicial de instrumentos financieros en cada uno de los casos. Una otra figura que tienen ellos que me parece bastante interesante es del proceso. Y eso viene mucho del mundo del venture capital, ¿sí? Es exactamente el diseño básico del proceso de selección de inversiones de un fondo de venture capital, por ejemplo, ¿sí? Se inicia con la definición de una estrategia de inversión. O sea,
¿cuál es la expectativa, el perfil de riesgo, retorno e impacto del inversionista? ¿Cuáles son sus objetivos en esos tres, objetivos de retorno financiero, objetivos de generación de impacto y qué tan dispuesto está a tomar riesgo? ¿Sí? Y ahí el riesgo es importante considerarse, el riesgo de no tener el retorno financiero esperado, pero también de no generar el impacto social o ambiental esperado. Hay un riesgo asociado al impacto también. Y ahí, bueno, ¿qué condiciones se imponen a esta organización? O sea, ¿qué permite o qué no permite su estructura legal, sus financiadores, la duración del compromiso que asume la organización y ese tipo de cosas? Por ejemplo, cuando estamos diseñando en la organización en que yo trabajé el instrumento de apoyo a startups de impacto social, una de las cosas que pensamos fue, bueno, ¿por qué no trabajar con un instrumento más innovador? Por ejemplo, un instrumento de deuda en que los pagos sean basados en el desempeño financiero de la organización, ¿sí? Revenue Share Agreement. Creo que alguien había comentado la semana pasada que ya ha trabajado con este formato, ¿no? Y una de las decisiones de la junta directiva fue, oye, nosotros no estamos acostumbrados con eso, es la primera vez que lo estamos haciendo y no nos gustaría asumir un compromiso que no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿sí? Queremos tener un poco más de previsibilidad. Entonces, no, vamos a hacer una deuda simple, porque ahí sabemos exactamente cuánto vamos a recibir y cuándo vamos a recibir. Está bien, fue un proceso de decisión estratégico de la organización, de decidir que estaba todavía en aprendizaje y que no le gustaría tener la incertidumbre de plazo, ¿sí? Y bueno, un otro aspecto que es importante es entender qué tipo de apoyo no financiero brinda la organización para entender cómo eso complementa, cómo eso va de la mano con el apoyo financiero que le está brindando, ¿sí? Y una vez que se haya definido eso, se pasa, de hecho, a la selección de los deals, de las oportunidades de inversión, ¿sí? Si uno piensa en una estructura tradicional de un fondo de venture capital, que ha sido la inspiración para este modelo, en general ellos lo hacen a partir de conexiones, de sus redes. Y es común hablar con inversionistas que dicen, bueno, yo hablo con cientos, a veces miles de startups para seleccionar 3 o 4 para invertir, ¿no? Ahí es más común para organizaciones filantrópicas, para fundaciones, trabajar con un modelo de convocatoria, por ejemplo, ¿sí? Y ahí hay ventajas y desventajas en cada uno de los modelos, ¿sí? Es importante entender qué tipo de estrategia uno va a utilizar para identificar las oportunidades interesantes de inversión. Y en esta etapa se hace un análisis preliminar para entender si las características de la organización de propósito social están alineadas con las condiciones y los intereses del inversionista. Y, bueno, sí hay un alineamiento inicial, parece que hay una oportunidad interesante. Y ahí se pasa al due diligence. Y eso es una mirada profunda en la organización, en todos los datos financieros, operacionales, legales, para entender qué tan... es un proceso que tiene como objetivo, más que nada, generar confianza entre las dos partes y especialmente del inversionista en la organización que va a recibir la inversión, ¿sí? Eso, en general, es mucho más profundo si estamos hablando de un mecanismo que presupone un involucramiento más grande como el equity, que si estamos hablando, por ejemplo, de una deuda, ¿sí? Si estamos hablando de un mecanismo que no tiene tanto riesgo como la deuda, incluso riesgo legal, ahí no es tan común que se haga un due diligence tan profundo
sino que se va a mirar los resultados financieros de la organización, si tiene, por ejemplo, si está pagando los creadores que tiene, si tiene la casa en orden, ¿sí? No más que eso. No es una mirada tan profunda, ¿sí? Y solo para aclarar, ¿qué quiero decir yo con riesgo legal? No es en el sentido de que haya algún problema de hacer ese tipo de inversión, sino que muchas veces, como un inversionista, si la organización llega a tener, por ejemplo, un problema con sus funcionarios, si la organización se dice quiebra, como deja de existir, ¿sí? Deja de operar y tiene ahí una deuda laboral. Si los inversionistas de equity son socios de la organización y pueden tener su patrimonio de alguna manera movilizado para pagar la deuda laboral de la organización. Por lo menos en Brasil. No sé exactamente cómo funciona eso en el contexto colombiano, pero en general se presupone que el inversionista de equity tiene obligaciones legales con la organización que recibe la inversión mucho más duras en ese sentido que el inversionista de otros formatos como de deuda o los instrumentos híbridos, ¿sí? Y por eso también se hace un proceso de due diligence mucho más profundo, ¿sí? Y ese es también el momento de identificar qué instrumentos financieros cumplen con los requisitos del inversionista y las necesidades de la organización. Y ahí este recuadro de EVPA trae dos posibilidades. Una es que existe la posibilidad de que distintos instrumentos sirvan para eso. Y ahí la idea es entender cuáles están más alineados a las características de las dos partes. La otra posibilidad es que solo haya un instrumento posible para el inversionista. Y en ese caso es mucho más una cuestión de entender si este instrumento es adecuado para lo que se busca, para este deal específicamente, ¿sí? Hay un punto que no está aquí y que me parece muy importante, que es entender, y ahí ya es una conexión con la parte de la estructuración, entender si es necesario atraer otras fuentes de capital. Si uno está hablando, por ejemplo, a veces en este proceso de due diligence se identifica que sería más interesante para la organización de propósito social recibir el aporte de la fundación, pero también atraer capital privado, sea por el monto que necesita o por el tipo de apoyo no financiero y de redes a que puede acceder o lo que sea. Bueno, entonces tiene sentido quizás tenga sentido armar un mecanismo de blended finance. Y si estamos hablando de un mecanismo de blended finance, ahí en la etapa de la estructuración del deal, no es solamente una cuestión de definir los términos entre el inversionista y la organización de propósito social, sino que traer a otros inversionistas o a otras organizaciones intermediarias que puedan apoyar en la estructuración o lo que sea, ¿sí? Y bueno, la etapa siguiente es la gestión propiamente de la inversión. O sea, ¿cómo va a ser esta relación? ¿Qué tipo de reporte va a haber? ¿Qué tipo de participación en el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo el apoyo financiero y no financiero va a llegar a la organización de propósito social? Y, por fin, la salida, que en el caso de la deuda se hace automáticamente cuando se paga toda la deuda. ¿Sí? En el caso de las donaciones, en general no hay un proceso de salida porque el recurso solo va en una dirección. ¿Sí? Hay los casos en que son recursos reembolsables y todo que comentamos, pero en términos típicos no hay un proceso de salida. Para los instrumentos híbridos, la salida puede ser con pago de una deuda o con la conversión en equity. Y para los inversionistas de equity, la salida ocurre con la venta de la participación accionaria, sea
a los emprendedores, a la organización o a un tercer inversionista. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario sobre las etapas del proceso de toma de decisiones? ¿No? Bueno, quería proponerles un ejercicio, a ver cómo estamos con el tiempo. Ya estamos avanzados en el tiempo. Un ejercicio para que trabajen un poco con este proceso ahí de entender qué tipo de recursos tiene más sentido en cada caso. Y es un ejercicio basado en casos con que yo he trabajado, ¿sí? Vamos a trabajar en grupos de 3-4 personas y vamos a suponer que ustedes son parte del equipo de una fundación cuya misión es promover la circularidad de la economía. Es decir, que el sistema productivo se acerque a un modelo en que todo lo que es residuo de unos se convierta en insumo para otros, ¿sí? Una de las estrategias que tiene la fundación es el fortalecimiento de cooperativas de recolectores de material reciclable y el incremento de ingresos y promoción de la dignidad de los miembros de estas cooperativas. En general son poblaciones vulnerables, ¿sí? En su historia, la Fundación ha trabajado con donativos, con grants en formato convencional y con apoyo no financiero a estas cooperativas. Ustedes han sido seleccionados para recibir una donación importante de un financiador internacional que solo tiene 2 condiciones. La primera es que el recurso sea aplicado en soluciones de mercado o que tenga un potencial de mercado para el reto de los residuos urbanos y que tenga un potencial de escala también. Y que la fundación utilice instrumentos financieros que son novedosos para ustedes y que son adecuados al perfil de las organizaciones que van a apoyar. O sea, no pueden trabajar con grants en formato convencional, tampoco decir, bueno, vamos a utilizar eso para brindar apoyo no financiero, ¿sí? También, perdón, podríamos ver la primera, o sea, en donde está explicando el caso con un poquito más de tiempo, nos los pueden compartir para que podamos hacer el análisis. Sí, yo voy a compartir. Gracias. Compartir el documento en un rato, ¿ok? Ustedes han identificado 2 organizaciones que están desarrollando soluciones interesantes y que podrían recibir este recurso. La primera se llama Recicleiros. Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja hace 10 años con advocacy en el tema de residuos urbanos y que ha desarrollado un sistema de gestión de los residuos para municipalidades. Es un sistema que consiste en que la municipalidad contrate una cooperativa para hacer la recolección de los residuos y darles una destinación adecuada, y que grandes corporaciones financien el fortalecimiento de las cooperativas. En cambio, las cooperativas dan a las corporaciones un certificado de la cantidad de material reciclado que sirve para cumplir con una exigencia legal que tienen las empresas. Y eso es, como les comenté, es un caso que yo conozco. Una de las organizaciones que apoyamos nosotros es una de estas 2. Y hay una exigencia legal en Brasil hace, creo que 6 o 7 años, para que las grandes empresas, hagan la destinación adecuada de los residuos y de los productos. Entonces, si es una empresa que vende cualquier tipo de producto que ve en un paquete, en una botella o lo que sea, la empresa es responsable por darle la destinación adecuada a este paquete, esta botella o lo que sea, ¿sí? No necesita hacerlo directamente, pero necesita demostrar que o lo hizo directamente o financió para que alguien lo hiciera, ¿sí? Y bueno, los ingresos de recicleros vienen de las corporaciones, ya que las organizaciones de propósito, la organización de propósito social, o sea, recicleros, opera el programa de fortalecimiento de las cooperativas de una manera articulada con las municipalidades. Entonces es un modelo en que la municipalidad contrata a la cooperativa, esta cooperativa necesita un fortalecimiento, necesita apoyo no financiero, las corporaciones pagan a recicleros para que brinden el apoyo no financiero a la cooperativa y que haga funcionar el sistema, ¿sí?
Es un sistema que está en etapa piloto en 3 municipalidades y tiene 2 grandes corporaciones ya como aliadas. El segundo caso, y ya veo si tienen preguntas, es de Eureciclo, que es una startup que fue fundada por 2 emprendedores con experiencia en el mercado financiero y en el área de sostenibilidad de grandes empresas, y que ha creado una plataforma para que cooperativas de reciclaje puedan vender los certificados de material reciclado a grandes empresas que tienen una obligación legal de comprobar la destinación adecuada de los residuos. El valor de estos certificados se define por la oferta y la demanda en la plataforma, y los ingresos de la startup de Eureciclo vienen de una tasa que cobran sobre cada transacción, ¿sí? La plataforma está casi lista, todavía no está activa. Y la startup ya tiene 10 cooperativas y 5 corporaciones que están interesadas en testear la primera versión de la plataforma, ¿sí? Yo voy a quitarla aquí, stop share, para que les comparta los enlaces. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Es un ejercicio un poco complejo, yo sé, es mucha información, pero creo que alcanzamos a hacerlo. Aquí está el enlace para el caso que les conté, ¿ya? También es para abrir los grupos, ¿listo? Disculpe. ¿Ya los armaron? Perfecto. Sí. Gracias. Bueno, solo para ver si tenemos alguna pregunta antes que pasemos a los grupos. ¿No? Yo sí, estoy intentando abrir el link que mandaste, pero es como un link de Zoom. Ay, no. ¿Qué es eso? Disculpe. Sí, no abre. No, es me equivoqué con el link. A ver si ahora... Oye, ¿qué es eso? Es el link de esta sesión. No sé por qué pegó el link equivocado. Ahora creo que sí. Sí, listo, ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, vamos entonces para el ejercicio. Creo que 15 minutos, no más que eso. Y ahí volvemos para compartir un poco cómo ha sido la experiencia, ¿sí? La idea es que yo, bueno, comenté de los casos, pero no de cuál es el que estoy pidiendo de hecho, ¿no? La idea, a ver, ya les comparto la pantalla otra vez. Me perdí la presentación. ¿Dónde está? Aquí, ¿la ven? La idea es que el grant que ustedes han recibido es suficiente para apoyar a las 2 iniciativas. ¿Qué instrumentos financieros ustedes utilizarían para cada una de ellas? Esa es la pregunta, ¿sí? Y ahí, en el caso que les compartí, hay algunos recursos que pueden consultar que puede apoyar en esta reflexión. ¿Ok? María Alejandra, vamos por favor a las salas y volvemos en 15 minutitos. Sí, Ley. Ok, creo que ya estamos todos o casi todos. ¿Cómo les fue el ejercicio? ¿Qué ideas tuvieron? ¿Qué les pareció interesante al reflexionar sobre los instrumentos adecuados a cada uno de los modelos? Si quieres, yo te cuento de nuestro grupo. Fue súper interesante porque una de las cuestiones que nos surgió fue que tanto nosotros como receptores de esa gran donación podíamos negociar con quienes nos donan grande para que un pedacito lo pudiéramos tener en equity y tener como un profit para nosotros después reinvertirlo en otras cosas. Entonces, esa fue la primera porque dijimos, en el ejercicio no lo dice. Pues no fue la primera, de hecho salió al final, pero dijimos como, esa es la primera negociación que deberíamos hacer para ver si pudiéramos. Y ya puntualmente con las donaciones que nosotros haríamos, se nos ocurrió que podríamos hacer como un contrato por resultados, pero que no fuera total el pago por resultados, sino un 20%, en el cual nosotros incentivamos mucho el aprendizaje y que esté contractualmente que tengan que compartirse aprendizajes entre los dos y que ese 20% lo atáramos a éxito. Entonces, que si alguno no estaba funcionando, se pudiera apalancar en el otro
pero que si sobrecumplían igual también podían tenerlo del éxito y pegarlo en un pedacito también con lo que tú nos contabas de ese leasing de activos, de si necesitan máquinas para poder hacer más eficientes sus procesos, que nosotros también pudiéramos dárselos porque eso le da mucha continuidad a los procesos. Esas fueron las ideas que salieron en nuestro grupo. Bueno, muy buenas reflexiones. Natalia. Hola a todos, buenos días. Nosotros estuvimos justo ya cuando estábamos terminando, Samir nos dijo, identifiquen como las diferencias de los dos casos. Entonces fue ahí cuando hicimos la observación que una de las organizaciones es sin ánimo de lucro y la otra es una startup. Entonces obviamente el tipo de financiamiento va a ser muy diferente dependiendo de lo que hacen las dos. Creemos que por ser una organización sin ánimo de lucro, se tiene que hacer, yo estoy de acuerdo con, perdóname, no vi tu nombre, la última persona que habló antes de mí, pero bueno, de esta persona que habló antes de mí, que sería interesante ver como este contrato por resultados, o sea, basado en desempeño, y también justo hablamos del tema de arrendamiento financiero. Sabemos que no son específicamente ellos los que hacen, sino que son un intermediario, pero bueno, que se podría trabajar alrededor de eso. Y por ser una startup, el segundo caso, creo que un tema como de inversión de tramo podría ser interesante, como es como un capital semilla y estar incentivando con diferente tipo de financiamiento a través de las etapas que van como acumulando sería un caso interesante. Excelente. ¿Otras reflexiones, otras ideas o algo que les llamó la atención de distinción entre los dos modelos? O incluso algo que les haya, no sé, un insight que tuvieron en el ejercicio que tenga que ver con su estrategia, con las ideas que tienen para desplegar capital catalítico o instrumentos financieros innovadores que pueden o no ser capital catalítico. ¿No? Ok. Bueno, yo creo que esa era un poco la idea del ejercicio, es como provocar una mirada a qué tipo de instrumento tiene más sentido con distintas organizaciones con características muy específicas, ¿no? Les cuento que nosotros cuando estábamos evaluando las startups que iban a recibir recursos, estas dos postularon. Una de las decisiones que tomó el comité fue, bueno, es un sector súper interesante en que hubo un cambio, en la época era un cambio reciente en la regulación, la regulamentación del sector, entonces sí hay una oportunidad. Pero queremos invertir en distintos sectores. Entonces no nos interesa seleccionar, por ejemplo, las dos. Es interesante seleccionar una u otra. Y al fin la decisión fue que invirtiéramos en recicleros, porque nos pareció que el impacto que tenían era más profundo en el sentido de desarrollar las capacidades de las cooperativas para que siguieran teniendo una fuente de ingresos, incluso después que cesara ahí el apoyo de la organización directamente. Y la otra organización, EOG-Ciclo, nos pareció en la época que al fin trabajaría con las cooperativas que ya estaban más bien estructuradas y que podrían generar los certificados y todo y venderlo a las grandes corporaciones. Entonces nos pareció que era un impacto menos profundo, ¿sí? Aunque tuviera un potencial de escala mucho más grande. Entonces, hoy las dos
siguen funcionando y crecieron muchísimo y son negocios muy exitosos, aunque con modelos muy distintos en el mismo sector. Solo para contarles un poco de qué pasó. Y en la época no teníamos una elección de instrumento financiero porque todos los negocios que apoyamos fueron en un formato de deuda simples. Me gustaría compartir en los últimos minutos qué estamos pensando para el caso o la manera de trabajar los casos en la próxima semana. Y eso es importante. Ya lo pongo en modo de presentación. Ya. ¿Cuál es la idea? Nos parece que, bueno, trabajar con estos casos, yo diría, pedagógicos es interesante, es un ejercicio, pero no es lo que va a agregar más valor a tus estrategias, ¿sí? Lo que va a agregar más valor a tus estrategias de despliegue de instrumentos financieros innovadores es que ustedes nos traigan los casos que están pensando, los retos que encuentran para que lo podamos discutir entre nosotros, ¿sí? Y en ese sentido, les queríamos proponer que en la última sesión trabajemos exactamente con eso. Y ahí les pido que hasta el próximo viernes me envíen un mensaje a mi correo y si pueden, por favor, poner en copia Esteban de AFE, ¿sí? Para que nosotros estemos ahí bien alineados con eso. Un mensaje muy breve con esencialmente un párrafo sobre la fundación, el tema en que trabaja y el tipo de situación en que invierte generalmente y cómo están incorporando instrumentos financieros innovadores en la estrategia, qué retos tienen para eso, ¿sí? La idea es que en la semana siguiente nosotros trabajemos con los casos que ustedes presenten y tenemos ahí algunos días para coordinar los casos que recibamos y hablar con ustedes cuál es la mejor manera de presentarlo en la próxima semana, ¿sí? El 15, yo creo, ¿sí? Día 15. No es necesario armar nada súper bien estructurado ni nada. La idea es nomás tener como un mensaje muy breve de cuál es el contexto en que ustedes están trabajando, cómo ya están trabajando con instrumentos financieros innovadores o cómo quieren empezar a hacerlo y qué retos tienen. Y vamos a trabajar en grupos con los casos que ustedes presenten. ¿Está bien? Iván, ¿tiene una pregunta? Sí, es que dijiste el viernes, o sea, hasta mañana o al otro viernes. El plazo. No, que me envíen los casos hasta el 9 de junio. Entonces, okay. en una semana, ¿sí? Sí, es que recuerde. Y tenemos 2 semanas entre esta sesión y la próxima exactamente para tener el tiempo de coordinarlo, que nosotros puedan, que ustedes puedan enviar el caso y nosotros podamos coordinarlo e incluso evaluar ahí si hay algunos, esperamos recibir muchos casos, puede ser que no trabajemos con todo lo que recibamos, ¿sí? Entonces hay ahí un tiempo de coordinación. Pero ya les tranquilizo que no es necesario preparar algo súper bien estructurado, no es un pitch para inversionistas, sino que una sesión para compartir los retos que tienen con los colegas y aprovechar el conocimiento del grupo para eso, ¿sí? Gracias. La idea es la otra semana recibir todos los casos que propongan las fundaciones y no nos veríamos en 8 días, sino en 15 días, que es exactamente el 15 de junio. Disculpe, Jonathan, no te escuché bien, estaba un poco bajito. Sí, por favor. Que la otra semana no hay curso, entonces por eso está el límite hasta el 9 y nos volveríamos a ver el 15 de junio para la sesión. Exactamente, exactamente. Gracias. Entonces no tenemos sesión la próxima semana exactamente porque vamos a estar coordinando eso de los casos y ahí volvemos a vernos el 15, en 2 semanas. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, ya estamos ahí en el límite del tiempo, pero si tienen otras preguntas, yo me quedo aquí un rato más. Marcela. Sí, Samir, una pregunta. O sea,
perdón, o sea, dice un párrafo sobre la fundación y el tipo de solución en que invierte, pero digamos nuestro caso dice fundación. Nosotros tenemos 2 líneas de trabajo, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, más desde podemos plantear el caso más desde la fundación y lo que hacemos desde las 2 líneas, o por ejemplo, lo podríamos plantear el caso sobre las estrategias de financiamiento que tenemos para la colocación de créditos. ¿Es viable cualquiera de los dos? Lo que te parezca más interesante. Si tienen 2 líneas de trabajo, no sé si están trabajando con instrumentos financieros innovadores en las 2, o si están encontrando retos más específicos en una de ellas que en la otra. Entonces, la idea aquí es ayudar a ustedes a resolver o tener ideas de cómo resolver los retos que enfrentan en el uso de esos instrumentos a partir del conocimiento del grupo y de nosotros también, claro, ¿sí? Entonces, puedes presentar lo que te parezca más interesante para la fundación.